7 en punto de la mañana, amigos. Nuestro invitado es Henry Falcón, dirigente político, abogado, fue candidato presidencial por el Partido Avanzada Progresista, fue gobernador del estado Lara. ¿En cuántos periodos, Henry, por cierto, en Lara? 2 periodos. Buenos días, Eduardo. Y Muchas antes gracias. alcalde Antes 2 periodos de alcalde. de Cuando se Barquisimeto. inició la transformación de Barquisimeto y de Lara. Gracias a Dios. Bueno, bienvenido, Henry. Muchas gracias. Oye, de manera sucinta para pasar a otros temas, pero yo pienso que hay que generar cultura política en este momento, enterar a la gente de lo que está pasando en las organizaciones, en la dirigencia. ¿Qué pasó en Avanzada Progresista? No, y tú hablabas algo, hacías una reflexión previa, hablabas de la seriedad en el ejercicio de la política. Yo le agregaría la verdad, siempre la verdad por delante, ¿no? Fíjate lo que pasó, y eso pudiera yo calificarlo como una maniobra política, una decisión. Entiendo que una decisión del gobierno no es una decisión ajustada a derecho, no hubo una decisión institucional a través del CNE, hubo seguramente una orden política que fue ejecutada por los 3 rectores del oficialismo en el Consejo Nacional Electoral. Ello produjo el desconocimiento del resultado de una asamblea con casi 500 militantes del partido, donde, de acuerdo a lo previsto en los estatutos, se prevé que esa es la máxima autoridad del partido. Allí se aprobó la nueva normativa estatutaria, como lo establecen los estatutos viejos, y se aprobó una nueva dirección nacional muy amplia y además con un concepto más federativo, más descentralización en la toma de decisiones, habida cuenta de esta dinámica y este cambio político que muestra Venezuela y un poco lo que estamos viendo en el mundo. Esa decisión, sin lugar a dudas tutelada, en mi opinión, fue toda una maniobra. Esa maniobra, por supuesto, nosotros no la vamos a reconocer. Y esa maniobra, bueno, nosotros le vamos a responder no a engancharnos en una contradicción, en una pelea, porque eso no es lo que quiere la gente. La gente quiere, como tú bien lo señalas, seriedad en la política, que conectemos con sus problemas y aportemos soluciones. De tal manera que nosotros, Dios mediante, la próxima semana vamos a presentar una alternativa, una nueva ruta al país. En nombre de Dios, un movimiento moderno, un movimiento donde podamos, a través de los nuevos mecanismos que nos permite no solamente la innovación, la renovación en esto del ejercicio sano de la política, podamos además incluir a diversos sectores y además muchos temas que son hoy relevantes para Venezuela y para el mundo, el tema de la productividad, todo esto del emprendimiento, la diversidad de género, el tema Pero ambiental, fíjate, Henry, etcétera. te interrumpo para lo siguiente. Aquí hay que preguntar algo. Esta propuesta de una nueva alternativa como organización política es en respuesta a este incidente que acabas de relatar, o esto se venía cocinando. Y lo que pasó con esta asamblea y la posición de los 3 rectores del Consejo Nacional Electoral es algo que de alguna manera destapa algo sorpresivo para los miembros de un partido que lucía muy unido, o ya venían estos problemas dentro de Avanzada Progresista. Mira, lo primero que hay que destacar es que es una decisión que aprueban 3 rectores del oficialismo, la rectora D'Amelio, el presidente Calzadilla y un rector de nombre Corredor, contra el voto de los 2 rectores de oposición que no acompañaron esa propuesta, que desconoce los estatutos, desconoce a la verdadera dirección del partido. Esa respuesta valiente, además institucional, que dieran Enrique Márquez y Roberto Picón. Pero mi pregunta es, si estos rectores no se hubieran pronunciado así, ustedes estuvieran viviendo juntos y felices en Avanzada Progresista. Porque tú en el cortísimo tiempo ya estás anunciando una nueva organización. Claro. Por eso te digo, es que ustedes no se habían dado cuenta que había estas diferencias dentro de Avanzada Progresista, es que ya ustedes venían cocinando esta nueva organización. No. Fíjate, esto tiene, en mi opinión, el inicio de la gran contradicción en el proceso Barinas. Y esta ruptura también, no una ruptura, pero esto de generar una opinión a lo interno en torno al ciclo cumplido por la Alianza Democrática. No hay Alianza Democrática para nosotros, no estamos sujetos
ni a alianzas, ni a tutelajes de nadie, y en ese sentido decidimos en el mes que hubo las elecciones en Barinas, decidimos acompañar no el hecho electoral en sí mismo, decidimos acompañar la expectativa de todo un pueblo y un referente que se hacía en Barinas para toda Venezuela de la posibilidad de generar ese cambio político que demanda todo el país. Ello generó unas contradicciones y generó algunas diferencias internas y bueno, y la decisión de proponerle al país una ruta y una alternativa distinta es porque no vamos a hacer, o sea, no vamos a chocar contra la pared, Eduardo, no vamos a patinar allí en el fango, ¿no? Ya sabemos que es una decisión política, no es una decisión que obedece a una normativa legal, no obedece al criterio institucional que debe prevalecer en el Consejo Nacional Electoral, de tal manera que no vamos a perder tiempo dándonos golpes contra la pared. Nosotros vamos a salir con una propuesta rápidamente y a los compañeros, bueno, que les vaya bien en ese esquema que se planteó a través de, en nuestra opinión, de ese tutelaje que le dio el gobierno con la entrega de nuestra organización Avanzada Progresista. Tú dices no vamos a perder el tiempo. El tiempo es muy importante y el país está demandando que se aproveche en materia política, de liderazgos, de reinvenciones dentro de las organizaciones. Puede ser a la postre muy interesante todos estos movimientos, todos estos reencuadres. Fíjate, Darwin González, alcalde de Baruta, publica ayer: por ir divididos perdimos el Consejo Municipal de Baruta en 2018. Asumí la responsabilidad. En el último proceso electoral 2021, la oposición se unió en Baruta y garantizamos la victoria. Veo gente que ya habla de no medirse en primarias y pretende dividir. Lo denunciaremos. Evidentemente puede estar refiriéndose a Antonio Ecarri, quien dice ya, voy a ser candidato presidencial y no me voy a medir porque no me voy a medir con una gente que no le ha prestado atención a la educación. Hablando del tempo, en este momento, ¿cómo ves tú el tema de las candidaturas, de hurgar dentro de la oposición o de las oposiciones la necesidad del concepto unitario? Fíjate, las primarias ya no son una opción. La primaria es la solución, no hay otra. Yo creo que nosotros hoy más que nunca debemos aprender de los errores del pasado. ¿Eh? Hacer todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance para que esa unidad, ¿no?, se pueda reflejar en la diversidad, en la pluralidad, sin calificativos, sin clichés, sin exclusiones y sin sectarismo, y podamos construir una candidatura unitaria que no deje nada por fuera, con una sola narrativa, una sola estrategia organizativa de defensa del voto para poder ir con fuerza al proceso electoral venidero, a esos nuevos desafíos que tenemos por delante. Fíjate, decíamos nosotros en el proceso electoral pasado de las regionales, qué bueno hubiese sido, más que la reflexión, aterrizar en un acuerdo. Hicimos todos los esfuerzos, sostuvimos reuniones en función de lograr, bajo aquella tesis de acumulación de fuerza, lograr el éxito no en 4 gobernaciones. La idea hubiese sido, y el camino sin duda alguna sería distinto, con 12 gobernaciones y no 120 alcaldías, sino 200. En esa tesis de acumulación de fuerza, el escenario en este momento sería privilegiado para nosotros frente a la estrategia del gobierno, que es la dispersión, atomizar a la oposición y generar estas contradicciones previas para que hayan varias candidaturas, en este caso a la presidencia de la República. Nosotros comulgamos, repito, con el proceso de primaria. Estamos absolutamente de acuerdo que más allá de nuestras diferencias, tenemos que buscar ese reencuentro, no por lo que representa un partido, ni por lo que pueda representar una alianza, una coalición, una plataforma, es por lo que aspira el país, que hoy siente mucha desconfianza hacia los líderes políticos, hacia los partidos políticos, y ello demanda que nosotros podamos actuar en consecuencia de manera tal de que conectemos con sus sentimientos, pero también con sus necesidades. Muchos problemas en este país. Por eso decía, debemos trascender nosotros. Si estamos allí o estuvimos en Avanzada Progresista, quedarnos en la contradicción, en la pelea, en el fango, que si tú eres, yo te reconozco, a ti te dicen, no, nosotros queremos trascender y lo vamos a hacer en el nombre de Dios. Y eso implica que le presentemos una alternativa, una ruta, un camino distinto
que además, oye, que tome temas de la actualidad, el tema de las nuevas tecnologías, la diversidad de género, el tema de la productividad, el emprendimiento, la ecología, el ambiente, etcétera. Ese debe ser un país, un partido moderno, innovador y que se atreva también a renovar sus cuadros y también a tomar las decisiones de cara a las características de cada uno de los estados. Me quedan 2 minutos en este bloque, tendremos otro. ¿Tú sientes que ya se ha activado esa dinámica tan necesaria de la actuación real, de la búsqueda, de la trascendencia para trabajar por un país? Mira, Eso ya está pasando. sí, yo creo que sí. Yo siento que hoy, y creo que por ahí hemos tenido algunos contactos con otros compañeros con los cuales hemos tenido diferencias, pero es que la política no es otra, la política es diferencia. La política también es debate, pero la política es diálogo, la política es acuerdo, la política es equilibrio. Yo creo que estos puntos de acercamientos, por eso digo, nosotros tenemos que volver a la política de la grandeza, a la política real. Y eso implica que nosotros vayamos buscando esos puntos de equilibrio, repito, sin ponerle cliché a nadie, sin que tengamos que excluir a nadie, donde no haya sectarismo y donde no haya calificativos que puedan desconocer la realidad del otro. Es esa gran unidad superior en el marco de la diversidad y de la pluralidad. Yo estoy convencido que ese es el camino y es el único que tenemos por delante para ir con éxito en ese nuevo desafío que tenemos para el 2024. Antes de ir a la pausa, desde ya tú eres un candidato o un precandidato presidencial dispuesto a ir a primaria, ya es una decisión tomada. No, fíjate que no. Yo no, yo hoy no puedo Tampoco lo descarta, no lo descarto, pero no es lo que está ahorita. porque no es el momento. No es el momento. Yo creo que el país hoy tiene otras prioridades. Yo creo que ese es un tema en este receso electoral. Nosotros tenemos que ir a la renovación de los partidos, a los acuerdos necesarios, a buscar una metodología que satisfaga a todos en esto de escoger un solo candidato, etcétera, y a conectar con los problemas de la gente, el problema de la salud, el problema de electricidad, el problema del agua, el problema de la movilidad. Fundamentalmente el problema de la salud, que es crítico. Y el problema, no sé aquí en Caracas, pero en el estado Lara, la luz se está yendo, los cortes de energía eléctrica son 3 veces, Wow. 2 veces, y el problema del agua es gravísimo, muy grave. A ello aunado el problema de la movilidad por la falta del combustible. Claro. Bueno, o sea, tenemos tantos problemas en la gente y es allí la responsabilidad de la política y de los políticos conectar con ellos. Eso es lo que debe hoy llamarnos la atención, conectar y tomar la calle en función de generar una expectativa creciente, positiva, repito, para ese nuevo reto que tenemos en el 2024. Amigos, es Henry Falcón, dirigente político, abogado, fue candidato presidencial por el Partido Avanzada Progresista, exgobernador del estado Lara, exalcalde de Barquisimeto. En la próxima parte hablemos de diálogo, hablemos del diálogo, de este momento político. Pongamos a Venezuela en el centro y de allí seguimos desplegando análisis. Quédense allí, amigos. 7:16 minutos. Henry Falcón, ¿cómo evitar caer en alguna trampa que tenga como estrategia la dispersión? ¿Qué se debe tomar en cuenta, por ejemplo, a la hora de acordar quiénes deben estar por la oposición en ese diálogo que promete un reformateo, que promete mayor inclusión? ¿Qué hay que tomar en cuenta allí? Porque todo esto va a ir escribiendo la historia hacia el 2024. Sí, fíjate, lo primero que hay que destacar es que el diálogo es la esencia del ejercicio democrático de la política, del ejercicio real de la política. Ese es el diálogo. Y el diálogo que se ha vuelto tiene que algo muy exótico en Venezuela, ¿no? Y creo que en un momento dado fue muy satanizado. Yo fui objeto de cualquier cantidad de críticas cuando aquí no se podía hablar de diálogo. Y fíjate, el tiempo nos ha dado la razón. Hoy estamos en diálogo, en negociación y en elecciones. Creo que allí también se perdió un tiempo muy valioso. Se generó mucha expectativa y las expectativas son las que generan frustraciones y desde la frustración entonces viene la desconfianza. Ese tiempo tenemos que recuperarlo. Y esa recuperación no es otra que a través, uno, del diálogo interno de nosotros los factores de oposición. Debemos entendernos sin complejos, sin facturas bajo la manga y entendernos en la diversidad, en la diferencia. Esa es la política, cuando se piensa en la gente, cuando se piensa en el país y no exclusivamente en un partido. Ahora,
esta nueva iniciativa de diálogo, que esperamos que no sea una iniciativa frustrada, como han sido parte de las anteriores, es una gran oportunidad para el país, igual como lo es ya la iniciativa, y más que iniciativa, los primeros encuentros del gobierno venezolano con el gobierno de los Estados Unidos. Oye, qué satisfactorio. Eso genera beneplácito en nosotros y además genera una buena expectativa en la población, porque seguramente que allí habrán unos resultados de orden económico, entendido que Venezuela es el principal suplidor de petróleo de los Estados Unidos. Recuperar ese mercado y esa relación con ese socio comercial para nosotros es vital en estos momentos de crisis económica en el país, en el nombre de Dios. Ahora, esta nueva puesta en escena del diálogo en México, no sé si es en México o el diálogo es nacional, el asunto es que es una nueva iniciativa de diálogo. Esa iniciativa de diálogo que esperamos que no sea excluyente, que sea muy amplia, pero que además sea eficaz y concreto, que no sea retórica, que tengamos acuerdos progresivos, rápidos, pero que, en mi opinión, la materia primaria de ese diálogo tiene que ser la economía. La política es importante, sí, es verdad, pero el gran problema de Venezuela es la economía, son los salarios, el problema de la hiperinflación, es la dolarización de facto que corre por todo rincón de Venezuela, y yo creo que allí debe estar centrada buena parte de esa negociación que se plantea con esta iniciativa de diálogo. Por supuesto, el tema político, y cuando hablo de un diálogo amplio, hablo de otros sectores, hablo de los actores de la economía, del sector productivo, hablo de tratar también los grandes desequilibrios sociales que se viven en el país, y hablo también, oye, de una muy amplia, diversa oposición que podamos tener participación en ese ¿Quiénes diálogo. deben estar allí? Oye, yo ¿Cómo, creo cómo definir quiénes representan hoy o mañana la oposición en Venezuela para sentarse en esa mesa? que allí los primeros acuerdos. Esos son acuerdos Exacto, también, allí los primeros exacto. acuerdos. En el caso nuestro, no tenemos nosotros tampoco que, ¿no? Si hay una buena representación de esa oposición muy amplia, porque recuerda que la oposición en Venezuela es muy amplia, muy diversa, y también somos muy complejos quienes ejercemos la oposición en Venezuela. Yo creo que esa oposición muy amplia que estuviese representada en ese diálogo pudiera ser un mensaje importante no solamente para el país, para la comunidad internacional. Siempre hemos apostado a ese acompañamiento de la comunidad internacional desde la cooperación, no desde la injerencia, pero siempre es importante. Hemos sostenido algunas conversaciones con algunos embajadores, etcétera, con muy buena receptividad y además con una creciente expectativa favorable en torno a esta nueva iniciativa de diálogo. Cuando digo eficaz, hablo de un diálogo concreto, con resultados, un diálogo respetuoso, pero un diálogo también en la verdad. Por eso hablo también de ese diálogo ajustado a las realidades del país. Entonces, eso me genera mucha satisfacción y además mucho compromiso. Por supuesto, yo soy no solo promotor del diálogo, del encuentro, del entendimiento y de la negociación, sino que además nosotros creemos fervientemente que es la única posibilidad para salir de este atolladero, y en el caso de quienes hacemos la oposición en Venezuela, que tenemos un propósito común, nuestro propósito común es el cambio político, cambiar al gobierno, a este gobierno, para poder abordar los temas que le interesan al país, que son los problemas de la economía y los problemas sociales. De tal manera que esta es una gran oportunidad, es una oportunidad de diálogo con el gobierno, de diálogo externo con otros países del mundo y de diálogo también interno en la oposición venezolana. Henry, ¿tú crees en los alacranes? Mira, yo no creo en calificativos, no creo en la exclusión, yo creo en los pasos cuánticos que debemos dar para poder de verdad abordar con la realidad y la seriedad que amerita el caso los problemas de la gente. Yo creo en la política, creo en la diversidad, creo en la pluralidad y también creo en la diferencia. Ah, otra cosa es, una cosa es la maniobra, cuando tú buscas maniobrar, cuando se impone la maldad, cuando se impone la mentira, que hace casi que difícil la cohabitación. Yo creo que nosotros tenemos que coexistir en la diferencia, aprender a convivir en la diferencia, y eso implica dejar los complejos de lado
y reconocernos unos a los otros. Es como en el barrio. En el barrio la gente tiene sus problemas y alguien puede ser afín al gobierno y seguramente la gran mayoría no lo es, pero tratan de convivir en función de la solución de su problema, que no lo resuelve algunas veces ni el gobierno y algunas veces tampoco hacemos lo posible por intermediar en la resolución nosotros los factores de la oposición. Ese es el reto, ese es el compromiso, de tal manera que el diálogo, la mejor enseñanza del diálogo es la que viene desde abajo, desde el barrio. Mira, no nos puedes adelantar cómo se va a llamar esa nueva organización política. Bueno, Este es un buen escenario. Claro, tienes hoy una rueda de prensa. No, pero no es para anunciarlo. Queremos hacer, en el nombre de Dios, una buena puesta en escena. Y queremos hablarle al país, oye, de esa posibilidad de abrir cauce, con una visión futurista de Venezuela, con elementos que nos inviten a tomar los nuevos instrumentos y las herramientas que debemos tomar precisamente para aterrizar en esa innovación, en esa renovación que aspira el país. Fíjate, Henry, me queda creo que un minuto, pero ¿tú crees que esta misma dinámica, bueno, de situaciones como la que has descrito en el caso de Avanzada Progresista, que está pasando en otros partidos, esta atomización, es parte de un proceso de renovación que espontáneamente irá depurando los relevos, los liderazgos emergentes, los nuevos políticos, y que cada quien irá quedando en su puesto histórico y en la pertinencia de la actualidad? ¿Tú crees que es parte de ¿tú crees que es parte de una evolución? Yo creo, fíjate, primero que esto es parte de un ciclo, los ciclos que en política, en el marco de una dinámica muy activa, especialmente la dinámica política venezolana, como lo estamos viendo en el mundo. Pues ahorita el conflicto Ucrania-Rusia, como la participación desde allá, con el ojo avisor, pero con mucho cuidado China y los Estados Unidos y los otros países y Europa, etcétera, se mueve el mundo. Ha movido el tablero. Y las implicaciones que eso tiene hacia Latinoamérica y de Latinoamérica para el mundo. Ahora, Venezuela tiene unas particularidades únicas, unas particularidades que nos invitan a ser muy reflexivos. En esto sí que comienza a mover, pueden surgir nuevos liderazgos, como van a surgir nuevas organizaciones políticas, pero es importante que surja la reflexión. Que de esa reflexión nosotros podamos revisar lo que hemos dejado, los errores que nos convocaron hasta acá y rectificar. Entender que no vale la pena seguir arando en el inmediatismo, en la exclusión y el sectarismo, que es importante poner la mirada en el futuro. Y esa mirada en el futuro implica, mi querido Eduardo, que nosotros tenemos que en función de ese propósito, conjugar propósito de la gente con visión política, y el propósito y la visión política deben generar un gran cambio en el país, que es la aspiración de la mayoría de los venezolanos. Un cambio político que nos enrumbe por un cambio económico en la búsqueda de mejores equilibrios sociales en el nombre de Dios. Bueno, Henry, estaremos muy pendientes de tus pasos, de los próximos anuncios y por aquí siempre de puertas abiertas para todas las tendencias, para todas las expresiones. Es lo que necesita el país. Un gran abrazo. Hasta pronto. Gracias. Un abrazo. Bendiciones a todos. Amén. Henry Falcón, dirigente político, abogado, fue candidato presidencial del Partido Avanzada Progresista, fue gobernador de Lara, fue alcalde de Barquisimeto. Volveremos.